Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Beatriz Adriana Lara Díaz, bajo el número de matrícula 2101-5526, con el nombre del reto Aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales. El nombre del módulo es Sociedad y Contratos Mercantiles de la licenciatura en Derecho y el nombre de mi asesor educativo es la licenciada Beatriz Soledad Sierra Espinosa. Para comenzar con este reto vamos a dar lectura al planteamiento que se nos hace para así posteriormente pasar a las preguntas. Y dice así: el Hospital Caminemos Juntos, ubicados en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins and Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio del 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibe una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosos. Ahora bien, dando contestación a las preguntas, vamos a la primera. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? A mi criterio, el contrato que se celebra es un contrato de compraventa, ya que el argumento jurídico que yo doy a esta respuesta, según la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, señala en su artículo tercero, en su inciso 1, que se considera compra-venta los contratos de suministro de mercaderías que hayan de ser manufacturadas o producidas, a menos que la parte que las encargue asuma la obligación de proporcionar una parte sustancial de los materiales necesarios para la manufactura o su producción. Entonces, por lo que a mí respecta a esta pregunta, yo sí considero que es un contrato de compra-venta. El segundo planteamiento nos dice: ¿el contrato se puede considerar de carácter internacional? Mi respuesta es sí, sí se considera internacional, ya que como nos dice el diccionario prehispánico del español jurídico, que el contrato de compraventa internacional es un contrato caracterizado porque las partes del mismo tienen sus establecimientos en domicilios o en estados distintos, siempre y cuando se refiera a cosas muebles, y quedan excluidas las ventas de inmuebles, la propiedad intelectual o industrial, las cosas de uso personal o familiar y los valores mobiliarios. La disparidad de criterios regulatorios llegó a la aprobación en el convenio de Viena el 11 de abril de 1980 sobre la venta internacional de mercaderías. El siguiente planteamiento nos dice: ¿qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos logras identificar? El que yo logro identificar pues es un contrato vía correo electrónico, ya que, como lo comenta Scotti en su libro Contratos Electrónicos, nos dice que, según Miguel Asensio, los contratos electrónicos son aquellos que se perfeccionan mediante un intercambio electrónico de datos, es decir, de ordenador a ordenador. Por su parte, Lorenzetti nos dice que el contrato electrónico se caracteriza por el medio empleado para celebrarlo, cumplir o ejecutarlo, este sea en una o en las 3 etapas, ya sea total o parcialmente. El contrato puede ser celebrado digitalmente de igual manera, total o parcial. A su turno, Bricio nos dice que se denomina contratación electrónica o por medios informáticos a la que se realiza mediante la utilización de algún elemento electrónico con influencia decisiva, real y directa sobre la formación de las voluntades. Ahora, el siguiente planteamiento nos dice: ¿qué obligaciones corresponden a cada parte
por la suscripción del contrato. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compra-Venta Internacional nos dice en su artículo 30 que el vendedor deberá entregar las mercancías, transmitir su propiedad y entregar cualesquiera que sea el documento relacionado con ella en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente convención, así como en los artículos 31 al 34, donde nos habla de manera detallada de estas obligaciones. Por otro lado, en el artículo 53 de la Convención de las Naciones Unidas nos dice sobre las obligaciones del comprador, y estas son pagar el precio de las mercaderías y recibirlas en las condiciones establecidas en el presente contrato, como también en la Convención de Viena, en donde en el artículo 54 al 59 nos detalla pues estas obligaciones. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente a este contrato? Bueno, según la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa, en su artículo 73 nos señala, en su inciso 1, que en los contratos que se estipulen entregas sucesivas de mercadería, si el incumplimiento por una de las partes de cualquiera de sus obligaciones relativas a cualquiera de las entregas constituye un incumplimiento esencial del contrato en relación a esa entrega, la otra parte podrá declarar resuelto el contrato en lo que respecta a esta entrega. Si el incumplimiento por una de las partes de cualquiera de sus obligaciones relativas a cualquiera de las entregas da a la otra parte motivos fundados para inferir que se producirá un incumplimiento esencial del contrato en relación con futuras entregas, esa otra parte podrá declarar resuelto el contrato para el futuro, siempre que lo haga dentro de un plazo razonable. Y por último, el último planteamiento en cuanto a esto nos dice que ¿crees que proceda la cancelación de un contrato? Bueno, pues el artículo 77 nos dice que la parte que invoque el incumplimiento del contrato deberá adoptar las medidas que sean razonables atendidas a las circunstancias para reducir la pérdida, incluido el lucro cesante resultante del incumplimiento. Si no aporta tales medidas, la otra parte podrá pedir que se reduzca la indemnización de los daños y perjuicios en la cuantía en la que debía haber reducido la pérdida. Y bueno, pues ya por último mi conclusión sería que los contratos de compraventa mercantiles internacionales se generan de manera más común de lo que creemos, ya que el Tratado de Libre Comercio y todos los tratados que nos permitan generar compraventas en otras ciudades o estados o países nos llevan pues a generar o a utilizar este tipo de herramientas que nos simplifican las actividades, ¿no? Por esta razón es que considero importante conocer bajo qué estatutos se tendrían que dar estas condiciones y se tendrían que dar este tipo de contratos. Básicamente creo que es una fuente de información que debemos conocer, porque incluso los pequeños comerciantes o las pequeñas empresas deben de estar familiarizados con todo este tipo de terminología. Y bueno, pues por mi parte es todo, es un placer y espero que la información sea clara y de acuerdo a lo solicitado. Que pasen buen día.